Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Madre mía, Domingo. ¿Tú has seguido la noticia del Titán? Poco, la verdad, muy poco. La cuenta atrás veo del esas Titán. cosas con mucha distancia, no, pobrecillos los que estuvieran dentro, pero lo he visto con muchísima distancia, ¿no? Con 4.000 metros de distancia. ¿Tú bajarías a ver los restos del Titanic? No, a ver, pero esto parece, hay como bromas, es decir, yo aquí separaría lo que es la tragedia bromas, de esta gente. porque han muerto 5 personas, Eso es. ¿no? Luego, de este tipo de turismo un poco extremo, separándolo de esta noticia, sí que es verdad que yo no le veo mucho sentido, pero ni a esto, tampoco a la gente que se va al espacio, no sé, no... Uno de los que iba también en el Titán, el año pasado viajó al espacio. O sea, no le veo demasiado interés, digo, no sé, a lo mejor si un día tengo cientos de millones de euros en la cuenta corriente y no sé en qué gastarlos, empiezo a hacer estas cosas, pero no le veo mucho sentido. O sea, la verdad. tú y yo ni siquiera en el 19 habríamos ido al Ártico, no tenemos materia de explorador. No, sí, a mí no mucho. Tú ya sabes que yo mis vacaciones las paso casi siempre en el mismo sitio y que siempre digo que a mí no me sacan del Mediterráneo. Para ti, para mí, el riesgo está sobrevalorado. No le veo la gracia a arriesgar la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy hablamos de inyecciones letales. Fuera del ámbito sanitario son aquellas que llevan el líquido del dinero público. Hoy hablamos de política de casquería, picar y filtrar carnaza, de jueces con prejuicios, de banqueros con poderes premonitorios que dijeron aquello de «ten cuidado con no dañar tu prestigio». Hablamos del regulador del Banco de España y de su despacho que escuchó frases como esta no habernos hecho caso. Hablamos de periodistas, de auditoras, de Goldman Sachs, uno de los primeros bancos de inversión del mundo que cobró la loca cantidad de €1 por tomar el pulso a Bankia, por estimar el tamaño de la inyección para mantenerla viva. Debe ser el único caso de altruismo en la larga historia de Goldman Sachs. Esta frase no es mía, sino de nuestro invitado. Hablamos de consejos de administración y de más consejos, pero el mejor este. A ver si dejas de perder el tiempo en lo imposible. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Hoy nos vamos a quedar ya sin los pocos amigos que teníamos y los que estaban dudando pues ya se irán corriendo. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Es la tesis del programa. Creo que este es uno de esos programas que justifican el nombre. Sí. Este episodio, porque esto de quedarnos sin amigos, puede haber gente que pensaba que iba de broma, pero no. Hoy nos vamos a meter en el fango del escándalo de los escándalos y con un invitado además que nos va a acompañar un poco en esa lucha por ir expulsando a los amigos. A mí es que sabes que no me importa mancharme. Sí, pues eso, hoy nos toca. Antes de entrar en materia tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador, la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Eso es. Este lunes comenzamos un doble curso para adolescentes de introducción a la economía. Sí. Es cierto que estamos ya en últimas horas porque empieza este lunes. Pero a los que quieran apuntarse todavía tienen plaza. Además, no solo adolescentes, lo que pasa es que para los adolescentes está especialmente diseñado y además tiene un precio ultra competitivo, de hecho regalado prácticamente, creo que eran 25 euros. ¿Ah, sí? Lo estoy diciendo de memoria, cuidado, pero creo que eran 25. No dejo de sorprenderme. Sí, algo así, y bueno, pues ahí está, un curso de introducción pura y otro un poco intermedio. Ese es el tipo de cosas que hacemos en la Marroquín, así que a los que quieran apuntarse o verlo, Rayo, estoy yo, Luiña, grandes profesores. La Universidad Francisco Marroquín. Vamos a empezar con nuestro invitado, que hay mucha tela que cortar hoy. Pero mucha. Pues Rodrigo Rato, bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí. Un poco asustado con este principio. Sí, ¿no? Pero bueno, yo trataré de no es necesario sustraerme a la corriente de buscar enemigos, ¿no? Más no. No, nosotros no es que busquemos enemigos, solo que no queremos amigos. No, pero hay una famosa frase de Felipe González, por lo menos yo se la oí a él, que decía: en la vida lo único que se elige son los enemigos. Así es. Es una frase muy pesimista, pero probablemente muy correcta. Por cierto, son muy buenas las citas que dan paso a cada capítulo sin título. Bueno, la cita es el título, ¿no? Uh-huh. Las citas tratan de ser un poco el título del capítulo, ¿no? Bueno, acaba de escribir un libro. Coescribir. Eso es. Hasta aquí hemos llegado, de Rodrigo Rato y Alicia González Vicente, en Editorial Península.
Y pues a mí me gusta mucho el libro. Se lee como una novela. Está muy bien, la verdad es que se lee muy fácil y explica muy bien la visión de nuestro invitado sobre todas aquellas cosas que ocurrieron. Y sobre todo sobre la justicia en España. A mí es el capítulo que más me ha espeluznado. Esos capítulos, a mí los capítulos sobre la justicia y también los de la cárcel me han gustado especialmente. Son capítulos muy duros también, pero que realmente pues se merecen por lo menos una reflexión, lo que cuenta aquí Rodrigo de Rato. ¿Un libro con toques de humor negro? Bueno, no sé si algún toque de humor negro hay. Trata de ser un libro objetivo, de ahí que seamos dos autores, para evitar el subjetivismo que todos llevamos en nuestra vida. Y bueno, pues sí, hombre... ¿Te salva el humor? El humor siempre salva, ¿no? El humor siempre es un arma... Es un arma casi para todos los tiempos, ¿no? Si pones un poco de humor, las cosas se suavizan, ¿no? Hay muchas frases que recordar en este libro, que apuntar. Una de ellas dice: recordar el pasado es un engaño inútil y traicionero, pero es lo que le gusta a nuestro ego. Y ahí estuvo enganchado mucho tiempo con su pasado, ¿no? Bueno, y sigo, ¿no? Yo creo que estaba en el ojo del huracán. Superar el pasado... Y además, lo malo del pasado es que lo recordamos mal. O sea, el tema del sesgo retrospectivo es una falacia constante. Es decir, recordamos las cosas como querríamos que hubieran sido, como nos cuadran que hubieran sido, y como sabemos lo que pasó después, pues no queremos... nos adaptamos a lo que pasó después. O sea, total, que el pasado que recordamos... No es de fiar. No es nada de fiar. Está cargado de subjetivismo, está cargado de errores, pero bueno, es lo que tenemos en la mente, ¿no? El pasado y después el futuro, ¿no? Nunca queremos estar en el presente. Somos un animal un poco extraño, ¿no? Nosotros íbamos a hacer un programa sobre Bankia con Rodrigo Rato, sin Rodrigo Rato, pero ya que le tenemos aquí, pues vamos a aprovechar la ocasión. Sí. ¿Y cuál era la tesis de ese programa que habíamos planteado, Bueno, lo que decíamos antes, que es el gran escándalo desde un punto de vista económico. Si preguntáramos a la gente, define con un nombre lo que pasó en España entre 2008 y 2012, la crisis de las cajas, los desahucios, los recortes, el rescate aquel que tuvo que pedir España y que luego vino acompañado de recortes, casi el colapso, o a punto estuvo de suponer el colapso o la quiebra del Estado. No estuvimos tan lejos de una situación a la griega. Si le pidiéramos al ciudadano medio que nos definiera con un nombre aquello, pues Bankia, o también el nombre de nuestro invitado, serían unos de los que más aparecerían. También probablemente aparecería Zapatero, aparecería Rajoy, pero Bankia yo creo que quedaría ahí como uno de los grandes nombres. Y bueno, yo eso es el primer punto en el que yo digo, no lo entiendo, no sé por qué, me parece bastante injusto. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que la tesis oficial de Bankia no es correcta. Entonces, si a mí me dicen, ¿Bankia fue el mayor agujero de la crisis financiera? Yo diría, no, ni de broma. Me dices, ¿quién lo diría? Me dicen, Bankia o Caja Madrid fue el paradigma de los excesos de la burbuja. Dentro de Bankia, Caja Madrid fue el paradigma de los excesos de la burbuja, y dirían, no, Caja Madrid, en mi opinión, es una entidad solvente a la que le obligaron o semi-obligaron a unirse a Bancaja, que era un gran agujero negro. Si a mí me dijeran, las preferentes fueron una estafa, aquí yo diría, ¿qué? ¿Dónde está la estafa de las preferentes? La salida a bolsa fue un engaño al pequeño accionista. Diría, ¿cómo? ¿Por qué? Todo esto lo he escrito en el periódico en diferentes momentos. Y ya por último, las tarjetas Black. Esto sí que es indefendible. Y yo ahí digo, ¿cómo? Me parece el escándalo más artificial que ha habido en España en los últimos 15 o 20 años. Un sistema de retribución que llevaba vigente más de 2 décadas y que es exactamente igual al que tienen ahora mismo los diputados en el Congreso por las dietas de alojamiento y manutención. Y entonces todo esto, o sea, siempre ha sido mi tesis. Es verdad que llevábamos tiempo diciendo tenemos que hacer un programa sobre Bankia, pero mejor le preguntaremos al señor Rato si él comparte mis tesis sobre todos estos puntos. Evidentemente a mí no me gustaba, por ejemplo, el tema del gobierno de las cajas. Yo creo que había demasiada politización. Cuidado, Rodrigo de Rato en el libro más o menos defiende que no era para tanto, plantea que era un esquema pues relativamente habitual en Europa, no tan diferente al de las cajas alemanas y que era perfectamente defendible. Ahí es donde yo creo que yo tendría un debate más, porque yo sería más crítico con el modelo de las cajas, pero en todo lo demás que ha rodeado a este caso, yo digo, ¿pero qué está pasando? Así que sí, hoy creo que tema bastante polémico y a ver cómo salimos de él. Que hay que empezar porque se llame caso Rato, por las nomenclaturas, o por ejemplo lo de la tarjeta Black, eso de dónde sale, es que es importante todos esos. Bueno, la tarjeta Black sale, efectivamente,
como tú estás diciendo, la tarjeta existe desde 1988, está contabilizada además en una cuenta que se llama remuneración consejo, o no, gastos consejo 1988, o sea que era transparente, no podía serlo más. Una tarjeta de crédito, por definición, no puede ser black, porque si hay algo que deje más rastro, como se ha podido comprobar, más rastro que una tarjeta de crédito. Estaba declaradas a Hacienda como gasto de la compañía. Hacienda era consciente de que existían esas tarjetas. Yo he visto 2 documentos de la agencia tributaria en que hace referencia a las tarjetas del Consejo. Y las tarjetas afloran, y ahora se ha sabido con total precisión en un libro sobre este mismo tema que ha escrito un señor que se llama Maillo. Las tarjetas afloran porque en el sistema, cuando se fusionan las cajas, las 7 cajas, hay que elegir un sistema informático, en nuestro caso y en el de cualquier fusión. El sistema que se elige es el de Caja Madrid. Entonces se vuelcan todos los sistemas informáticos de las otras 6 cajas en el de Caja Madrid. Los otros sistemas informáticos se borran y el de Caja Madrid se queda y se convierte en sistema informático de Bankia. Entonces, en un momento dado, Bankia, en el año 2013 o 14, ve que en su sistema informático hay unos datos de unas tarjetas que eran de Caja Madrid. Bueno, en principio esas tarjetas incluso tendrían que estar destruidas, porque en algún momento yo supe que la norma era que cada año los recibos de las tarjetas se tienen que destruir, salvo que un juez pida que no, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso ahí no se habían destruido. Eran unas tarjetas que no eran de Bankia, sino que eran de Caja Madrid. Caja Madrid podía hacer 2 cosas. Una, destruirlas. Otra, dárselas a un juez, si creía que podía haber un delito, ¿no? Pero Caja Madrid se las da al gobierno. Madre mía. No, está en el libro del señor Maillo, se las da al gobierno. Y entonces el gobierno, no sabemos qué hace, pero sí sabemos que en un momento dado se las pasa a la Fiscalía, que tampoco se las dan al juez, y después la Fiscalía al final se las da al juez, pero cómo no, cuando interviene la Fiscalía Anticorrupción, mala suerte siempre, hay una gran campaña de prensa alrededor de las tarjetas. Entonces, el origen judicial de las tarjetas es ese. Después, el tema black nunca voló, porque nunca se comprobó si las tarjetas habían sido objeto de tributación personal en las retenciones de cada uno de ellos. En mi caso, por ejemplo, nunca se comprobó. Es verdad que en mi caso era un año solo, era el ejercicio del año 2010. Entonces eso derivó hacia un juicio sobre apropiación indebida, pero no sobre ningún tipo de delito fiscal o de falta fiscal, ¿no? Y después hubo una publicación masiva de los datos de las tarjetas en el momento en el que no sé qué le habrá pasado a los responsables de protección de datos. Creo que hay un Consejo de Protección de Datos en España. Debían estar, pues, no sé... distraídos. Bueno, sí, no sé, estaban mirando a otro sitio porque el volumen de datos personales que se dieron en los medios y etcétera fue tremendo. Algunos erróneos. Por ejemplo, este es mi caso, yo había utilizado la tarjeta en el extranjero, una serie de gastos. En el extracto del juicio, como era horas nocturnas de españolas, aparecía que me las había gastado en un bar. Entonces, la solvencia de la hoja Excel era de ese calibre, ¿no? Bueno, en cualquier caso, nos condenaron. Bueno, y cuando los jueces son los que mandan, quiero decir que eso es así y no va a poder nunca cambiar y debe ser así. Los jueces, para bien o para mal, son las personas que tienen que aplicar la ley, ¿no? ¿Cuántas condenas lleva encima? Llevo esa. Solo una. Eso es lo más importante. ¿Y eso está recurrido? Las tarjetas... No, esa la recurrí, la perdí en el Supremo y además, no es que yo quiera hacer el pupas, pero además a todos los que habían devuelto el dinero antes de la sentencia, y yo lo había devuelto antes incluso de la instrucción, se les tuvo en cuenta eso que se llama reparación del daño técnicamente para atenuarles la pena, menos a mí. De 51 o 52 personas que habían devuelto el dinero, a mí fue el único que no se me aplicó el atenuante. Sí, pero el tema de las tarjetas black es importante porque, en primer lugar, es el que determinó la entrada en prisión de los consejeros, es decir, no las otras cuestiones de las que hemos hablado antes, preferentes, salida a bolsa, nada de eso en juicio llegó a ningún sitio. Las tarjetas black sí, un tema muy menor,
A mí me parece un escándalo. O sea, a mí me parece un si sistema ya de encima remuneración... lo comparas con condenas por terrorismo, pues Sí, es que... pero que, este país con la corrupción que y llevaba el terrorismo. 25 años. Y de verdad, alguien dirá, no, pero ¿y esas tarjetas? A ver, hay una cosa que se llama dieta a tanto alzado. Por eso digo, es exactamente igual el sistema de remuneración de los diputados en el Congreso. A los diputados en el Congreso todos los meses les dan, creo que son cerca de 2.000 euros para que vivan en Madrid. A los diputados que no son de Madrid. A los diputados de Madrid creo que son unos 980 euros. Entonces, esos 2.000 euros que recibe un diputado, por ejemplo, de Cuenca, para que resida en Madrid, los recibe, no tributan a Hacienda esos 2.000 euros. Por tanto, pues se supone que es una especie... No, tampoco. Pues se supone que es una especie de dieta. Estaba declarado. Estos tributaban en el impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades, pero no. La discusión que nunca se aclaró es si tributaron el impuesto de la renta. Los de las Cortes no tributan el impuesto de sociedades porque las Cortes no tributan. Y en el impuesto de la renta de los diputados no se considera... Tampoco. No se considera renta, se considera una dieta. Se considera una dieta alzada, como tú has dicho muy claramente. Pero el sistema de viajes en avión es el mismo, que yo lo he disfrutado durante 25 años. Tú tienes derecho a sacarte un billete de avión gratis, que no se considera renta, porque se supone que eres diputado y que tienes derecho a viajar por España, pero puede ser un domingo, puede ser en julio, puede ser en agosto, puede ser a Canarias, aunque tú seas diputado por La Coruña. Se supone que tu criterio te lleva a no utilizarlo abusivamente, pero no hay ninguna norma, ¿no? Pero bueno, en las cuestiones judiciales la comparación con otros es bastante inútil, porque a ti te aplica un juez determinado en un momento dado te aplica una ley. Tú le puedes decir, oiga, es que aquel señor de enfrente, a mí no me importa nada aquel señor de enfrente, a mí lo que me importa es usted en este momento. Entonces, el derecho al pataleo es bastante inútil, ¿no? Ahora, es verdad que fue un juicio extraordinariamente mediático, tremendamente mediático. Y ahí el origen de la denuncia, que a lo mejor en una jurisdicción como la inglesa o la norteamericana o la suiza ahora daría lugar a algo de juego, pues el hecho de que Bankia se encuentre con unos documentos que no le pertenecen porque pertenecen a otra entidad, que es Caja Madrid, que tiene un heredero, que es la Fundación Caja Madrid, pues no es que no existiera, no, es que existía. Podrías decir, oye, que tengo aquí esto tuyo, tú sabrás lo que haces con ello, ¿no? Se los dé al gobierno, pues eso es una cosa que tiene mucha gracia, ¿no? Hombre, y tanto. Bueno, pero bien, eso es parte de la vida es complicada. Vamos al caso Bankia. Vamos al caso Bankia. Vamos al caso Bankia, a la fusión, a la parte más económica, que a mí en realidad es la que más me interesa, aunque luego, como digo, como te decía antes, la parte tanto de los juicios como de la cárcel, que es la menos económica, es probablemente la más interesante de leer del libro y incluso hay momentos muy duros. Pero la más personal, sí, claro. Sí, pero vamos es que lo anterior es historia reciente de España. Sí, eso es. Que además casi todos ignorábamos. Pues un poco sí, yo creo que este tema no se ha tratado nada bien. La fusión, Bankia. Bueno, en realidad a Rodrigo Rato lo nombran presidente de Caja Madrid. Sí, claro. Y se plantea, pues, en aquellos momentos de enorme dificultad, que las cajas tienen que, bueno, no sé si bancarizarse todas ellas, bancarizarse ya además en un proceso de fusión. El regulador, pues, quiere que incremente sus niveles de capital y lo tiene muy complicado porque, bueno, pues son cajas, no pueden acudir al mercado a hacer una ampliación de capital. Y en ese proceso, Caja Madrid acaba uniéndose a otras 6 cajas, formando ese Bankia. ¿Había que unirse con Bancaja? ¿Por qué aceptó usted aquella unión? ¿Sabía usted lo que había? Porque al final mi tesis es que Caja Madrid por separado hubiera sobrevivido y que lo hundió fue Bancaja. No sé si es verdad también esa tesis. Bueno, vamos a ver. Por partes. Caja Madrid, yo lo digo ahora, es verdad que es una visión del pasado, a toro pasado, vale lo que vale. Caja Madrid nunca debió haber admitido dinero público. Y debió haber hecho lo que fuera, vender lo que hubiera tenido que vender, pero no meterse en una operación con dinero público, porque como entonces le oí decir a un colega competidor, no se puede coger dinero público cuando eres un banco, porque es inyectarte la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque caes en manos del regulador y el regulador cambia mucho de opinión, sobre todo en las crisis. El regulador es bastante estable cuando las cosas van bien, pero se pone muy nervioso cuando las cosas van mal.
No es fácil ser regulador financiero, ¿eh? O sea, es muy difícil porque el timing ahí, siempre hay la esperanza de que las cosas se arreglen. Y si tú te cargas una entidad, pues las cosas no se arreglan. Entonces, yo comprendo que ser regulador financiero es muy difícil. También es verdad que no te lleva la Guardia Civil a ser regulador financiero y por lo tanto, si eres regulador financiero es porque te has querido meter ahí. Tampoco te llevan a ser presidente de una caja, tanto 3/4 es lo mismo. Entonces, nosotros queríamos hacer una fusión pequeñita. ¿Por qué queríamos hacer una fusión? Nosotros no queríamos hacer una fusión, pero en el mes de mayo del 2010, yo había llegado prácticamente el 1 de febrero, la Autoridad Bancaria Europea dice, hace falta mucho más capital del que tienen las entidades. Las entidades tenían aproximadamente un 2% de activos ponderados por riesgo, tenían que pasar al 7%. Es una subida muy considerable. Las cajas, como tú has dicho, no tenían accionistas privados, solo generaban capital a base de beneficios no distribuidos. Porque no podían por ley. Sí, no podían por ley. No se preveía la semiprivatización o cuasi privatización, llamémoslo como quiera, de las cajas, ¿no? Ese verano se negoció con el gobierno a prisa y corriendo que permitiese que las cajas pudieran privatizarse. Pero la Autoridad Bancaria Europea nos esperaba a principios de julio. No había tiempo para hacer muchas más cosas. Entonces el Estado español dijo, bueno, yo pongo dinero público prestado, me lo devolvéis entre 5 y 7 años y así pasáis el test. Bueno, era una oferta atractiva. Pero entonces el regulador me llamó, lo cuento en el libro, y me dijo, no, pero yo quiero que te fusiones también con Bancaja. Claro, la fusión con Bancaja, aparte de que Bancaja tuviera mucho negocio inmobiliario, es que ya estábamos hablando de una fusión. Es decir, si Caja Madrid tenía 180.000 o 170.000 millones de activos, Bancaja tenía 70 o 80.000, mientras que las otras cajas no sumaban 25.000 todas juntas, ¿no? Entonces ya era una digestión notable, ¿no? Pero bueno, el Banco de España nos insistió, el Banco de España y el FROP eran los que mandaban, porque ya habíamos aceptado, bueno, pues vamos a meternos. Una fusión de 300.000 millones de activos es una fusión que requiere años de gestión. Tienes que sanear, tienes que integrar equipos, tienes que mejorar tus marcas. ¿Y hicisteis en cuánto? No la hicimos en nada. O sea, la hicimos en el mes de diciembre, firmamos la fusión y en el mes de febrero nos dijeron que teníamos que salir a bolsa. O sea, una cosa de locos. Y yo, es que yo nunca pensé que me iban a dar 2 meses para consolidar una entidad de ese calibre, ¿no? En el año 2011, Bankia es responsable del 25% de los ajustes del sector. O sea, hicimos un esfuerzo en personal, en acuerdos con los trabajadores, en cierre de oficinas, e hicimos un saneamiento que inicialmente el FROP, es decir, el Ministerio de Economía, cifraba en 6.900 millones, si no me falla la memoria, y acabamos haciendo 10.400. Claro, el saneamiento era una oportunidad en una fusión, porque las reglas contables te favorecen hacerlo, pero claro, te comes capital. Si reconoces pérdidas, te comes capital. Lo que no sabíamos, porque nadie nos lo dijo, el Banco de España no sé si lo sabía, pero si lo sabía no nos lo quiso decir, lo cual a mí no me parece bien. Oye, que sepáis que en febrero os vamos a pedir que salgáis a bolsa. Bueno, en el libro... Lo digo, fue muy duro, porque eso fue muy duro para nosotros, porque nosotros éramos unos profesionales que estábamos representando unos intereses de los cuentacorrentistas, que eran los propietarios de las cajas, y de repente nos encontramos metidos en una operación complejísima de fusión, en un mercado además muy difícil, teniendo que salir a bolsa en el peor momento de la bolsa europea de los últimos 30 años, vendiendo a derribo, todo porque el Estado español estaba cada vez más nervioso. El Estado español tenía motivos para estar nervioso. España era el país más endeudado de la OCDE. Teníamos un déficit exterior del 9%. Nuestra deuda personal, la deuda bancaria de los españoles se había duplicado en términos nominales, es decir, en euros corrientes, en prácticamente año y medio.
Entonces estábamos todos muy endeudados, ¿no? Entonces era un país muy endeudado, venía una crisis de deuda, y entonces cuando vienen las crisis de deuda, no hay más que preguntar a los latinoamericanos, las cosas se ponen muy difíciles. Los reguladores españoles estaban muy nerviosos y cambiaban de opinión los reguladores europeos también estaban muy nerviosos y también cambiaban de opinión con relativa facilidad. Y todo era sobre lo mismo. Una temporada eran provisiones, otra temporada era capital, que son precisamente dos medidas contables opuestas. Y después nos encontramos con un gobierno que quería que nos volviéramos a fusionar con la Caixa. Nosotros queríamos tiempo, negociarlo bien, y bueno, pues eso al gobierno le molestó mucho, y entonces el gobierno no se le ocurrió mejor idea que despedirme con cajas destempladas de la mañana a la noche, y entonces sí se creó. Hablamos del gobierno de Mariano Rajoy. Sí, claro. Sí, Mariano Rajoy, año 2012. Ahora ya estamos en 2012, que habíamos la salida a bolsa de Bankia. Es el verano del 11. Ahora hablaremos de Luis de Guindos. Bueno, era el ministro de Economía de Rajoy, era el ejecutor del asunto. La fusión de CaixaBank y Bankia a mí me extrañó mucho. Yo recuerdo una de las veces que fui a Barcelona a hacer la noticia de la presentación de resultados anual, que en la rueda de prensa los responsables de la Caixa dijeron algo así como todas las cosas encajan y cuando las cosas encajan saldrán. Y esto debió ser en finales de enero, principios de febrero, y luego de repente no se produjo, no sé muy bien por qué, y llegamos al momento de entre abril y mayo de 2022 en el que a Bankia se le obliga a nacionalizarse. Y aquí, para mí, desde el punto de vista económico, una de las cosas más importantes, y ahora vamos también con De Guindos, con el papel de todos los que intervinieron allí. El Estado español inyectó, es verdad, 22.500 millones en Bankia. 25.000. 25.000. Porque hay una partida que se inyecta dos veces. Correcto. Pero cuando ya no estaba Rodrigo Rato. No, yo no estaba. Es muy importante saber por qué se inyecta ese dinero. Es que inyectó, que es la ayuda del verano del 2010, 4.600 millones. El resto, hasta 25.000, los inyectan con mi sucesor. Y Rodrigo Rato siempre ha defendido, yo tengo siempre en la cabeza, una cifra de 7.000 millones. Es decir, que con 7.000 millones era suficiente para que Bankia sobreviviera en aquel momento de mayo de 2022. Con lo cual, la pregunta sería, ¿era demasiado 22.000? ¿Le regalamos, entre comillas, ese dinero a la nueva dirección para que la nueva dirección hiciera pues un ajuste con mucha comodidad? Luego pues hubo decisiones pues desde pagarle a los accionistas minoritarios de la salida a bolsa, compensar a los accionistas minoritarios, compensar a los preferentistas. Bueno, eso fue una decisión judicial, ¿eh? Tampoco tenían mucho margen. Pero eso es una historia, sí, pero fue una decisión judicial. Entonces, de los 7.000 a los 22.000, ¿dónde está? Porque es mucho dinero. Bueno, vamos a ver, sí, claro, que todo estamos hablando. Vamos a ver. Voy a citar a dos personas que no yo, y están citadas en el libro. Una es Jerónimo Martínez Tello. Este señor es un funcionario del Banco de España que era director general de supervisión a la sazón. O sea, era el que más sabía de cómo estaba el sistema. Jerónimo Martínez Tello, en la instrucción del caso Bankia en el verano de 2014, explica que lo que piden los gestores de Bankia nuevos no está relacionado con las provisiones, sino con las previsiones de un inversor profesional para obtener una rentabilidad del 8%, que es distinto. Una cosa es que yo necesite provisionar X créditos y otra cosa es que yo diga, bueno, yo si quiero ganar un 8% necesito tanto capital. Que por cierto nunca fueron capaces de ganarlo, o sea que con todo y eso no salió la cosa bien. Eso lo dice Jerónimo Martínez Tello ante el juez, Andreu. Por lo tanto, no lo digo yo. Y el señor Goligoizarri, yo creo que es mayo, abril del 2018, ante la Comisión de Economía del Congreso dice que las ayudas no le llegaron hasta mayo del 2013. Luego eso quiere decir que, bueno, pues que las ayudas llegaron con un año de retraso. Eso, Bankia acabó siendo el banco más capitalizado de España, con exceso de capital reconocido por los propios gestores, que incluso plantearon una operación, yo creo que es en el año 2017, de una devolución de capital a los accionistas, que después no se llevó a cabo por el motivo que fuera. Así que ahí sí hubo muchísimo, muchísimo capital que se puso en esa entidad, ¿no?
con una rentabilidad muy baja, porque la verdad es que la entidad no consiguió ganar mucho dinero y era una entidad que, aunque tenía 300.000 millones de activos, pues ganaba como entidades que eran la mitad o menos de la mitad, ¿no? O sea que, ¿eso por qué? Pues no sé, el mercado es difícil. Una vez que pierdes los buenos clientes, y eso se pierden cuando a mí me echan, no por mí, sino por la manera de echarme, los buenos clientes no vuelven. Porque si tú eres un señor que puedes tener fondos de inversión, que puedes tener seguros, que puedes tener acciones, y estás en el banco A y por lo que sea te vas al banco B, pues te quedas en el banco B, porque al final los bancos son muy parecidos y te dan una tarjeta de crédito, te recibe el director y negocias que te paguen bien tu dinero. Y entonces nosotros Bankia perdió sus mejores clientes cuando la nacionalización. ¿Por qué el gobierno del PP necesitaba nacionalizar Bankia? ¿Y por qué incluso sus competidores no le vino mal la nacionalización de Bankia? Bueno, a mis competidores no les vino mal porque nosotros éramos... Porque se quedaron con esos buenos clientes. Claro. Porque esto lo cuenta un momento para los que no estén tan metidos. Para mí la parte más interesante del libro, desde el punto de vista político y de lo que ocurrió, fue que entre abril y mayo del año 2012 hubo una serie de reuniones en la sede del ministerio, convocados por el ministro de Economía, Luis de Guindos, con el señor Rato y con sus principales competidores, presidente del BBVA, presidente del Santander, presidente de CaixaBank. Bueno, reuniones. Y en esas reuniones más o menos se gestó la nacionalización de Bankia, y entonces la acusación que hace el señor Rato es: esa nacionalización les vino muy bien a nuestros competidores porque se quedaron, pues, con lo que está diciendo, con sus mejores clientes. Y porque España necesitaba dinero de Europa, claro. Bueno, ahí es una segunda explicación. Vamos a ver, mis competidores, como todos los competidores del mundo, si le llaman a un festín, pues vienen. O sea, nosotros tres ahora nos invitan a una buena comida, pues vamos. Es decir, y esto era una buena comida, ¿no? Al fin y al cabo, el mejor mercado financiero de España era y es Madrid, y la marca líder en ese mercado era Caja Madrid. Por tanto, que estas tres otras entidades decían, bueno, pues entonces que nos ha tocado la lotería, ¿no? Ahora, que sin la presencia del Banco de España, incluso en contra de decisiones tomadas por el Banco de España, el Ministerio de Economía hiciera esa operación, yo la encuentro, bueno, no la quiero calificar, pero es que... Califíquela. No la voy a calificar. Pero es que no fue la única, es que con el Banco de Madrid se actuó parecido. Es que y ahí hay un problemón ahora en los tribunales de Andorra, ¿no? El Banco Popular, pues no lo sé, pero quiero decir que esto era una manera de actuar muy de ese gobierno, ¿no? El caso Kitchen, otras cosas, es decir, pasaban cosas que la filtración de datos fiscales, o sea, era una manera de actuar que yo espero que no se repita, ¿no? Y que es muy negativa. Después hay otra teoría que yo menciono, esta es una teoría, y es, vamos a ver, España cae Grecia, cae Irlanda, cae Portugal y el siguiente va a España. España era muy grande como economía para caer, era la cuarta economía del euro, la cuarta economía de la Unión Europea después de cuando estaba Inglaterra, o sea, la tercera del euro, no, la cuarta del euro después de Italia, Francia y Alemania. Y estábamos hablando de un rescate que los alemanes no estaban dispuestos a poner. Entonces surge la teoría que se publica en un periódico español, que lo menciono, escrita por un señor francés que se llama Alain Mink, que dice, hagamos un rescate bancario, que es mucho más barato, con eso los mercados se tranquilizan y tutti contenti, que dirían los italianos, ¿no? Bueno, para hacer un rescate bancario necesitas una entidad bancaria grande que entre en crisis. O sea, no... Cabeza de turco, vamos. Bueno, hace falta alguien y una entidad bancaria que está en plena digestión, que tiene un montón de cosas que sanear, aunque haya saneado muchísimas, y que tal y que cual, y que además el Estado tiene la pistola de los préstamos públicos que puede ejecutar en cualquier momento, pues verde y con asas, ¿no? ¿Cómo eran esas comidas a las que le citó Cena de Guindos, con Fainé, González, pues muy, Botín? Vamos a ver, ¿Qué sentía? Porque la primera no sentí nada porque creí, bueno, el ministro quiere hablar con nosotros como gremio, bueno, somos los más grandes, pues mira, vamos a contarles nuestras penas, que tal, que bueno, pues sí, que las acciones estaban bajando, que
que la morosidad estaba subiendo, pues las penas eran muy conocidas. ¿Y la segunda? Pero en esa misma, que es la primera, que es el Domingo de Resurrección del año 2012, perdonen, cuando habíamos tratado los temas, digamos, generales, el ministro se vuelve a mí y me dice, bueno, Rodrigo, ¿y cuánto vas a provisionar? ¿Qué estás provisionando? Yo encontré que la pregunta era muy impertinente. Indiscreta. Sí, impertinente, porque yo porque tengo que contarle mis miserias a estos señores, me cuenten ellos las suyas, ¿no? Bueno, yo dije, pues tal, hice lo que pude, ¿no? Y entonces el ministro le encargó al presidente del BBVA que junto conmigo discutiera las provisiones de Bankia. Yo dije, bueno, esto es una cosa muy rara. Entonces tuvimos una primera reunión a nivel de colaboradores. Los del BBVA vinieron a decirnos que teníamos que provisionar todos nuestros créditos de pymes y ya no tuvimos ninguna reunión más, porque dije yo, ¿por qué tengo que provisionar todos mis créditos de pymes y tú por qué no provisionas los tuyos de ayuntamientos? Porque el BBVA era heredero del Banco de Crédito Local, por lo tanto estaba hasta aquí de créditos de ayuntamientos que en el año 2012 pues valían lo que valían, ¿no? Entonces ponlos a precio de mercado y hablamos, ¿no? Entonces ya no nos reunimos más. Pero eso fue muy fuerte, ¿no? Y después, en la segunda no pasó nada, que fue el viernes 5 de mayo. Y en la tercera, que fue el domingo... que fue el viernes 4 de mayo, y la tercera fue el domingo 6 de mayo del 2012, pues me pidieron la dimisión. Me la pidió Francisco González y después el ministro. Y ya está. Quizás de todo el libro, lo que más me ha llamado la atención, o por lo menos de lo que yo no conocía, es que en esa misma reunión usted afirma que Luis de Guindo le propuso la presidencia de Repsol. Es decir, le dijo, tienes que dimitir porque no puedes seguir al frente de una entidad como Bankia. Yo consideré que era una broma de mal gusto, es decir, era ya bastante duro para mí que me echara el gobierno del PP, además, o sea, con cajas destempladas. Yo todavía no sabía que me iban a echar en 24 horas, que fue lo que me enteré al día siguiente. Me pareció, como demostró la retirada de depósitos, una medida muy poco meditada. Un presidente de un banco, presidente además relativamente conocido de un banco que es el más grande del país, bueno, se tiene que ir sin ruido. O sea, pues... pierdes los poderes ejecutivos, estás 6 meses, a los 6 meses te vas a dar clases a la universidad de no sé qué y se acabó. Pues oye, somos todos profesionales, aquí no nos ha traído la Guardia Civil, igual que aceptas serlo, pues tienes que saber que las circunstancias van a mandar y que los gobiernos, pues si tienes dinero público, pues eres rehén de esa situación. Ahora, claro, echar a un presidente de una entidad bancaria de ese tamaño de lunes a martes, pues yo ya cuando me dijeron eso dije, pues, haced lo que os dé la gana y que Dios os ampare, ¿no? Y recuerda que hubo un político que dijo, yo no he retirado mi dinero de Bankia. ¿Quién fue? Sí, fue Pérez Rubalcaba, fue el único. Hubo un vacío informativo, el Banco de España se quedó callado porque no era responsable de lo que había sucedido. El gobernador del Banco de España, hombre, lo sabría, claro que lo sabía, pero le habían dicho, no te metas en esto. Bueno, pues él dijo, el gobernador del Banco de España... el 25 de mayo va al Senado y dice, no me pregunten ustedes por Bankia porque yo no tengo nada que ver con esa decisión. Y además, no, dice una cosa más fuerte. Y el gobierno me ha pedido silencio ante el Parlamento. O sea, ¿para qué vamos a hablar? Entonces, bueno, pues todo eso sucedió así y bueno, pues... ¿Y Rajoy qué le decía? No, la Rajoy Vamos a ver, cuando Guindos me dice te tienes que ir, yo dije, bueno, quiero que me lo diga Rajoy. O sea, no... Esto, que es el que me ha puesto. O sea, voy a ir a ver. Entonces, tengo que reconocer que el presidente me recibió al día siguiente, muy pronto. Yo llamé a las 8 de la mañana a su despacho, a su secretaría, y a las 10 me había recibido, lo cual es de agradecer para un presidente de gobierno. Pero nada, me dijo, mira, te tienes que ir, las circunstancias son así. El día anterior, por teléfono, Cristóbal Montoro me había dicho que era una víctima colateral. Y yo creo que era todo es decir, España estaba en una situación, si recordáis, la prima de riesgo se disparaba. Había noticias de que el gobierno no tenía dinero. Unos años más tarde, no muchos,
El propio Luis de Guindos en Radio Nacional, hablando de esa época, cuenta que entre enero del 2012 y septiembre del 2012 salieron de España 250.000 millones de euros, que era el equivalente al 25% del PIB. Bueno, eso era la muerte del país. Entonces, en esas circunstancias, pues efectivamente Cristóbal lo distribuyó muy bien. Yo era una víctima colateral. Si nacionalizar Bankia y conseguir 100.000 millones de la Unión Europea era la solución, pues ¿qué iban a hacer? Tiraban por la calle en medio. Sí. Y yo, por ejemplo, antes que decía el tema de cuánto necesitaba Bankia, yo siempre entiendo, yo ahí, por ejemplo, entiendo más a la parte del señor Julio Lozarri en el sentido de que a mí me dicen en mayo de 2012, hazte cargo de Bankia, y digo, ¿cómo 22.000? O amigo, me pones 50 o yo no aparezco por aquí ni de broma. Pero bueno, eso sería una parte más discutible. A lo mejor nuestro invitado no estaba tan de acuerdo, pero yo eso, desde ese punto de vista, yo sí que lo entiendo más. Pero ahí la parte ya no es solo si usted era víctima colateral en el sentido de esta dirección tiene que dejar Bankia, sino que luego esa víctima colateral, que si se hubiese quedado ahí, pues bueno, pues ya está, te daña tu carrera, el prestigio, bueno, pues sus antiguos compañeros le habrían dicho a mala suerte un poco. No haberte metido ahí, sí, sino sí. que ahí de repente vienen los siguientes, o sea, ahí todos pensamos que iba a ser simplemente, pues eso, una cuestión de, pues a Rodrigo Rato, pues eso, el prestigio o parte de aquella imagen que tenía como ministro de Economía, pues este caso le va a dañar. Pero no, eso inicia una serie de procedimientos judiciales que acaban con su entrada en prisión. Y ahí ya no es lo de la víctima colateral, sería como, hombre, sí, pero dejad de cebaros, ¿no? Wow. Entonces, ¿cómo son esos procesos? Ya hemos tocado el de las tarjetas Black, la salida a bolsa. Yo creo que si le preguntamos al ciudadano medio dirá, la salida a bolsa fue una estafa. Yo he dicho antes que a mí nunca me lo ha parecido. No, la salida a bolsa no fue una estafa porque nuestras cuentas estaban auditadas hasta el náuseam. La Comisión Nacional del Mercado de Valores había dicho que había exigido condiciones extraordinarias para nosotros porque éramos muy nuevos y efectivamente éramos un negocio prácticamente no consolidado. Y el inversor compró a un descuento monumental, compró al 60, con un descuento del 60% de valor en libros. Descuento que después se ha extendido a toda la banca. O sea que a lo mejor esto no era más que un anticipo de lo que iba a venir, porque los bancos españoles cotizan, no sé ahora si es al 40 o al 60, pero cotizan sensiblemente por debajo del valor en libros, ¿no? Pero bueno, eso es otro libro. Yo voy al Parlamento a dar una explicación, y la doy, en el principios de julio del 2012. El PP y el PSOE se quedan, dicen, bueno, vale, de acuerdo, pues esta es una explicación que nos vale. También va Borrego Lizarri, va el gobernador, va tal, todo el mundo da una explicación, más o menos. Bueno. Pero UPyD dice, no, a mí no me vale. Y puesto que no me dejáis que haya una comisión de investigación, pues presento una querella criminal. UPyD, con recortes de prensa, pues no tenía nada más. ¿Cuántas portadas le dedica El Mundo? Bueno, eso es posterior. El Mundo me dedica más de 20 portadas en un año, yo creo. Pero eso es después. Con recortes de prensa va a la Audiencia Nacional y presenta 2 querellas criminales. Una sobre Banca Cívica y otra sobre Bankia. El juez de la querella criminal de Banca Cívica recibe la querella de UPyD con los recortes de prensa como único fundamento. Llama al Banco de España y le dice, deme usted un informe. El Banco de España le dice, mire usted, estos señores han cumplido con la normativa. Y entonces el juez no admite la querella. El juez de nuestro caso no llama al Banco de España, ni en el verano del 2012, ni nunca, sino que él mismo decide cómo hay que interpretar las normas contables, en base a unos auditores del Banco de España que son nombrados peritos judiciales, que han quedado completamente desacreditados en la sentencia 9 años más tarde. Y entonces nos metemos en una instrucción en la que las cuentas de una entidad financiera que habían sido respaldadas cada 3 o cada 2 meses por el Banco de España y por la CNMV y por el FROP, son consideradas ilegales por un juez de instrucción. Y ese es el juicio de Bankia. Y claro, cuando llegamos 9 años más tarde y decenas de miles de euros gastados
públicos y privados en esto. Pues, el contribuyente, claro. Una parte del contribuyente y otra parte de los accionistas de las compañías de seguros. Pues todo se desinfla y hay una sentencia en la que dice que la salida a bolsa fue completamente legal. Por cierto, uno de los imputados, con compañero suyo del Consejo y en el banquillo, declaró en el juicio que él había comprado en la salida a bolsa. También. Y entonces dijo, debo ser el más tonto. A mí siempre me pareció como una declaración de inocencia, me dijo, debo ser el tipo más tonto de España, porque yo estoy también. aquí imputado y al mismo tiempo he perdido parte de mi patrimonio personal porque yo acudí a la salida a bolsa. Entonces acudí a algo que sabía que era una estafa, que estábamos vendiendo por encima del precio. Yo compré también, claro, yo compré un dinero importante para mí, sí, claro, pero es decir, en España, y esto es una norma bastante general, yo diría que en todos los países, pero luego en los países de la OCDE es la norma general, las normas financieras y contables las decide el regulador, es el que decide. El gobierno no decide, decide el regulador, que le ha dado al gobierno, el gobierno le ha dado las Cortes o el gobierno le han dado al regulador esa función. Entonces, si el regulador N veces, en N informes, en N decisiones, en montones de documentos y en las declaraciones físicas de los responsables del Banco de España le dicen al juez, oiga, mire, estos señores no han cometido ninguna irregularidad, pues hay que tener mucho tupé para decir, pues me importa un bledo, tiro para adelante. Una de las constantes del libro es la referencia a la impunidad, ¿no? Es decir, yo creo que... omnipotencia e impunidad. Claro, es que son una combinación muy mala. Es decir, vivimos en un mundo en el que, bueno, la idea del Leviatán es muy antigua, ¿no? Del siglo XVIII ya, ¿no? Me parece, si no me equivoco. Pero en cualquier caso vivimos en un mundo en el que el Estado tiene muchísimo poder. Está todo regulado. O sea, todo está regulado. Esta habitación está regulada. Las salidas de incendios están reguladas. ¿Cuántos podemos estar al mismo tiempo aquí? Está regulado. El contenido de esta botella de agua está regulado. El contenido del café que me han invitado ustedes está regulado. O sea, todo regulado. La tela de la camisa que lleva usted y que llevo yo también está regulada. Bueno, entonces tienen toda la información y tienen toda la capacidad del mundo. Lo que yo creo es que ya en el siglo XXI ese poder tremendo que tiene el Estado tiene que venir acompañado de una responsabilidad inmediata. Es decir, usted tiene mucho poder, pero usted responde si se equivoca y mucho más si ignora la realidad. Y eso es lo que yo encuentro que nuestro sistema falla en eso, ¿no? Es decir, la responsabilidad está muy fijada, está inventado desde la rueda. Claro, hay funcionarios que no tienen responsabilidad. Bueno, y en Hacienda ya no le cuento. Pero hay que tener, la responsabilidad está fijada, o la responsabilidad personal, penal o pecuniaria, o la responsabilidad del Estado, pecuniaria. Y es así, está inventado. Se llama las costas. Es decir, el caso Bankia es un caso de libro en que la Fiscalía tenía que haber sido condenada en costas. Y la abogacía del Estado, el FROP. Está, ustedes se meten en este juicio, vale, de acuerdo. Ustedes lo pierden, ustedes pagan. ¿Por qué van a ser los accionistas de las compañías de seguros los que paguen este juicio? ¿Por qué? ¿Por qué no lo pagan? O sea, el Estado se mete en este lío teniendo que el propio Estado ha autorizado la salida a bolsa y ha dado por buenas las cuentas y es el que ha impulsado la fusión y es el que ha impulsado todo. Pues demonios, si el Estado español no se pone de acuerdo consigo mismo, no puede ser a costa de los demás. Pues esto es que tiene que haber un sistema por el que las autoridades administrativas, me da igual que sean medioambientales, que urbanísticas, que fiscales, que penales, pues tendrán que decir, oiga, yo me he equivocado o no lo he hecho bien en mi responsabilidad. Sí, asumir su responsabilidad. Claro, lo que no puede ser es pedir poderes y poderes y poderes y poderes para luchar contra el mal y proteger al ciudadano y después... Si tuviera que poner un par de adjetivos a Luis de Guindos, ¿cuáles serían? No pondría ninguno. ¿Por qué? Porque no es bueno poner adjetivos. No es bueno. No, y este libro... ¿Y a su comportamiento? ¿Tampoco Cristóbal Montoro? No, tampoco, no. ¿A su comportamiento? No, yo no pongo... Vamos, el libro hace un esfuerzo, no sé si conseguido, yo creo que sí, gracias más a mi coautora que a mí, a mi mujer Alicia, de no poner adjetivos. Nosotros contamos hechos. Y los adjetivos los pone el lector. El lector dice, pues,
pues bueno, pues esto que dice este señor me parece mal, me parece bien, me parece tal. No, yo adjetivos no voy a poner. Bueno, Me han puesto tantos adjetivos a mí. claro, pero con Luis de Guindos quedaba para comer y hacer tertulias económicas cada cierto tiempo, Bueno, y de repente sí, yo lo dice conocía que se mucho. llega al poder y ya comprende Bueno, no quiero eso. que no era su amigo. Bueno, no, eso ya no lo sé, ni entro ni salgo en eso, ¿no? Es que ya casi ni me importa. No, yo cuento las Eso cosas. es por la meditación. Pues yo creo que sí, yo creo que la meditación, si quieres hablamos de la meditación, que es mejor casi que esto. La meditación es un camino de trabajo interno, la meditación, el rezo, todo lo que sea mirar hacia adentro y tener una vida espiritual, o intentar tenerla, no presumiré yo que tenerla, pero intentar tenerla, yo creo que es un camino mucho mejor que el otro, ¿no? Pero dejó de ser su amigo una vez que llegó. Bueno, que tocó usted poder. me quiere llevar por ahí, yo no Sí. quiero ir. O sea que vamos a tener ahí un pulso, ¿eh? Pero como ya está en nuestra casa, Pero- tendrá que hacerme alguna concesión. No, pero tengo la puerta cerca y no. Usted me quiere llevar por ahí, yo no quiero ir. Una visión diferente, no sé si de esto, pero yo decía antes que si le hubiésemos preguntado, si le preguntáramos ahora al español medio, define con una palabra aquello que ocurrió entre 2008 y 2012, la crisis, los desahucios, los recortes, todo aquello malo que podemos recordar, Bankia o Rodrigo Rato podrían ser algunos de los primeros Hombre, nombres hubo un que... lema, ¿te acuerdas del 15M para Sí, Rato? pero eso es. Entonces yo decía esto, y yo siempre, mi tesis ha sido que, como decía antes, Caja Madrid no era una entidad especialmente, bueno, tenía problemas como todas, pero que desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista de la opinión pública había un factor muy importante, y es que Caja Madrid era la caja del PP de Madrid. Rodrigo Rato había sido un vicepresidente del PP y se quería hacer escarmiento porque era alguien del PP y se quería reflejar, y desde el punto de vista mediático era muy jugoso. Rajoy y Esperanza Aguirre se llevaban como se Eso llevaban. es. Entonces yo, pero ahí la segunda parte de mi pregunta es, esa es mi tesis un poco de que sí quiso hacer un escarmiento porque, bueno, era usted parte del PP y una figura pues de las más conocidas del Partido Popular, y luego los principales responsables del Partido Popular en aquella época no solo no le ayudaron cuando se estaban cebando con usted por ser del PP, sino que casi ayudaron a cavar su tumba o ayudaron a empujarle al precipicio. Entonces, no sé si pero era una eso manera tiene de usted actuar. esa sensación. Fíjese usted que el mejor activo que tenía el Partido Popular en la Comunidad Valenciana era Rita Barberá y Eduardo Zaplana, ¿no? Y el trato que recibieron del Partido Popular ha sido tremendo, ¿no? Rita Barberá se la despreció públicamente en el Congreso de los Diputados por un tema de 1.000 euros, me parece que era, de contribuciones no justificadas a la lista electoral, una cosa ridícula. Y a Eduardo Zaplana ahora estamos viendo que se le plantaron unas pruebas en un piso, no sé qué, que he leído en los periódicos, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo que a Esperanza Aguirre, me lo recordaban todavía el otro día en un chat, que era la candidata a la alcaldía de Madrid, 3 semanas antes se filtró su declaración de renta. Yo recuerdo que en el 2015 se publicó que una persona muy importante del PP había cobrado conferencias a través de una sociedad y que era objeto de una regularización tributaria, y a mí me consta que en esas mismas fechas otra personalidad muy importante del Partido Socialista también estaba en la misma situación. No lo sé, yo he estado en el comité ejecutivo del Partido Popular desde el año 79 Pero hasta... tiene el carné, ¿eh? No, ahora no. Porque le obligaron a devolverlo. Sí, me dijeron que me fuera del partido en otoño del 2014. ¿No se ha querido volver a afiliar? No, porque todavía tengo un procedimiento judicial abierto y además la vida sigue y no. Yo ¿Qué estoy... hubiera dicho Fraga de ese momento en que le piden que devuelva el carnet del PP? No lo sé. O cuando le ve A lo entrar en mejor la hubiera cárcel. dicho, a lo mejor pues no se lo hubiera sentido, porque yo que Fraga me tenía afecto como yo le ¿Le tenía. habré ido a visitar a la cárcel? Pues es posible. Manuel Fraga era un hombre muy generoso y muy valiente, sí. Como otras personas me han ido a visitar a la cárcel, ¿eh? No voy a... No, y otras no. Eso es así, la gente somos como somos, ¿no? Pero bueno, es tan difícil de medir las personas cómo reaccionamos ante el malo que les pasa a otros, que no siempre somos generosos. A mí me pasa y seguro que le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero aquella dirección del PP era muy dura con el PP, muy dura con el PP. Jaume Matas, condenado a 9 meses de cárcel por un contrato con un periodista que le había escrito discursos. Y lo condenaron a 9 meses de cárcel.
ya tiene tela la cosa. Los cumplió íntegros, los 9 meses. Yo creo que, no sé si hay algún precedente en España de un condenado a 9 meses que los haya cumplido íntegros, ¿no? No lo sé, era una gente muy, no sé. Habla en el libro de las niñas asesinas, que eso sabemos de quién es. Bueno, no sé si lo saben, pero bueno, sí, era una chascarrillo que se comentaba, ¿no? Federico. Federico y otros lo decían, pero no lo sé. A mí me sorprende, ya estoy poniendo ejemplos, ¿no? Es decir... Bueno, el ejemplo del funeral de La Puerta, del ex tesorero, que cuenta que no había ido nadie del PP. Cuando yo fui. Hijo, qué duro es eso. Cuando también. yo fui porque Álvaro era una Bueno, el persona... funeral o el tanatorio, no. Yo fui al tanatorio a darle el pésame a su familia porque Álvaro era uno de los fundadores, había sido diputado, compañero nuestro muchísimos años, era una persona muy, muy conocida y muy querida. Y yo cuando fui me dijeron no ha venido nadie, pero no sé si después fueron o no fueron, eso no lo sé, ¿no? Porque Álvaro Lapuerta había sido tesorero del Partido Popular y Estaba estaba imputado en alguna de las causas. Estaba imputado en la causa una de esas causas de los papeles de financiación del partido, lo que fuera. Pero vamos, yo no sé si fue alguien, yo sé que su familia cuando fui me lo dijo, y lo cuento porque me parece que había una dureza que yo no entiendo muy bien. Y con todo este proceso de Bankia se produce la denuncia temprana, que esa es otra, en Hacienda. Sí, la denuncia temprana... Y ahí ya viene también el acoso mediático. ¿Cómo es eso? Bueno, y el sitio mediático. Estuve 15 días estuvo en mi casa sitiada el portal de mi casa, que es una casa de pisos, y por lo tanto todos mis vecinos, a los cuales nunca podré agradecer suficiente la paciencia que han tenido. Porque les ofrecieron conmigo, subir a los pisos para grabar el interior los de fuera, a los de enfrente. A los de enfrente, a los de enfrente les ofrecieron... ¿Cómo fue eso? A los de enfrente me enteré después por el portero de enfrente, que era un buen amigo, que había vecinos a los que les habían ofrecido dinero por subir a hacer fotos en mi casa y que habían dicho que no. Pero a los de mi propia casa, que como es natural, tenían que aguantar salir a la calle y encontrarse en una acera normal de Madrid, que no son muy anchas, con no menos de 12 medios, durante 15 días. Yo tampoco entiendo eso muy bien. Yo sé que estoy en un medio de comunicación y que ustedes son de la libertad de comunicación, la libertad... Pero yo creo que tiene que haber un límite. Es decir, yo no creo que pueda tenerse a una familia o a varias familias sitiadas de la mañana a la noche. Pues es que no me parece justo. Yo creo que hay derechos individuales que se tienen que... Bueno, pero eso es otro tema. En cualquier caso, ¿eso cómo es? Pues la denuncia temprana es un instrumento que tiene Hacienda para dirigirse al fiscal y decir: yo creo que esta persona podría haber cometido un delito fiscal y quiero unas actuaciones. Hacienda tiene otro camino que es el más habitual y que a mí me parece que es el más correcto, que es el llamar al ciudadano y decirle: a ver, señor, la notificación. La típica, le vamos a hacer a usted una inspección porque no entendemos sus cuentas del año X. Y se va para allá y tal. Pero esta es un instrumento de esos que se habrá colado en alguna reforma de la Ley General Tributaria, en mi opinión excesivo, en el que la denuncia temprana es una cosa pues con recortes de prensa prácticamente también, ¿no? Bueno, que la denuncia temprana tributaria no da para que un juez te deje entrar en una casa. El juez te dice: pues sí, pues llámele usted a este señor a sus oficinas y pregunte. No da, pero dio. Sí, porque se introdujo el alzamiento de bienes. Es decir, el alzamiento de bienes, que es un delito penal, no solo tributario, sino penal, es el que justifica el que tú vayas a un juez y pidas ir a una casa, porque si hay una persona que está alzando bienes, vas a la casa para impedirlo. Lo increíble es que la acusación de alzamiento de bienes en mi caso, que fue la base de que entraran en mi casa, decayó a los 15 días. Y ya habían entrado y ya había una foto. Ya estaba usted entrando en un coche policial. Ya me habían quitado 12 millones de documentos, ya me habían detenido delante de mis hijos, ya me habían detenido delante de mis vecinos, ya me habían escarnado todo lo que podían, ya me habían echado de todos los pocos trabajos que me quedaban, ya estaba todo hecho, ¿no? Pero ya había salido el ministro de Justicia. Esto es año 2015. 15, sí. Y
un periodista me dijo, ¿sabes que te van a detener? Sí. ¿Cuántas personas le Fátima llamaron? Báñez, Tres. ministra de Trabajo, no sé si, porque esto no queda claro, dice, dice, recibe un contundente recado de Fátima Báñez, aléjate de Rodrigo que va a tener problemas. Eso sería que Fátima otra Báñez se lo persona. dijo a otra persona y esa otra persona a usted. La persona me lo dijo a mí. Pero, o sea, 3 personas cuidado, le llamaron. 3 personas hablaron conmigo gobierno del PP, por otros motivos. Uno era un antiguo líder del PP muy importante que me dijo, ¿eres consciente de que te quieren detener? Me dije, pues no. Yo soy un pardillo, pero no. ¿Por qué me van a querer detener? Acaba de pasar lo de las tarjetas, ya me habían echado de Bankia, me habían montado lo de las tarjetas, ahí había salido tal. Ya, ¿qué más me podía pasar? Es decir, que ya, ¿qué más me quieren hacer? Ya, bueno, ya saldré de lo de las tarjetas como pueda, ya saldré de lo de la Bankia como pueda y me dejen en paz, ¿no? Pero ¿por qué me van a querer detener? ¿Qué ganan con detenerme a mí? Y además, ¿qué he podido hacer yo? Uno sabe sus pecados, una cosa es que los reconozca, pero uno sabe sus pecados, ¿no? Yo no lo podía creer. Pero es que 15 días más tarde voy a comer con un director de un medio de comunicación muy importante de Madrid, España mejor dicho, en el Santo Mauro, y que es un hotel que hay en Madrid, y me dice, la conversación, hablamos de otras cosas, hablamos de tal, no sé qué, sabes que te quieren detener. Te quieren meter en la cárcel. No te quieren detener, te quieren meter en la cárcel. Pues chico, no lo sé, yo que me vuelvo tal. Y ya la tercera vez, esto fue en una cena de matrimonios con otro matrimonio de periodistas, mi mujer y yo, en un restaurante de setas muy bueno que hay detrás del auditorio. Hablamos del mar y los peces, de política, de lo que se habla en estas cosas. Y al final de la cena, él me dice, delante de mi mujer, a la que yo no le había dicho nada hasta entonces, ¿sabes que te quieren detener? ¿Sabes que te quieren meter en la cárcel? Esto, pues sí, sí, no sabía qué hacer. Bueno, total que... ¿quién es el quieren? O sea, ¿usted cómo interpreta ese quieren? Porque en el gobierno estaba el PP, ¿Quiénes claro. son El esos gobierno, quieren? ¿quién te va a querer meter en Sí, la sí, lo cárcel? sé, pero usted, claro, al final son personas a las que conoce directamente. No sé, Bueno, en pues esos por eso quieren, interpretaba... todos ellos, Montoro, Rajoy, De Guindos, todos los demás compañeros del Consejo de Ministros, que muchos de ellos, o todos, Nadal. o casi todos, eran amigos suyos. Pues no lo sé. No, sí, yo me daba cuenta de quiénes eran ellos, pero aún así yo pensaba que eran exageraciones, que probablemente hacían comentarios críticos sobre mí, por el tema de las tarjetas, hay que ver Rodrigo, tal, no sé qué. Bueno, esas cosas que probablemente son inevitables, ¿no? Pero no pensaba que lo de la denuncia temprana iba a surgir, que el lanzamiento de bienes iba a proponer, que después iba a decaer, que la propia fiscal, y lo cito en el libro, de los 3 delitos, el otro era el blanqueo de capitales, y la propia fiscal dice que no hay indicios suficientes, y entonces el juez, inexplicablemente, dice, pues búsquense, lo cual es una investigación prospectiva de libro, ¿no? Si no hay indicios, tendría que ser a mi favor, no búsquense. ¿Por qué se tienen que buscar los indicios si no hay? Pues tienen que estar aquí antes de las 3. Bueno, no, tardamos 3-4 años en que los indicios llegaran, que nunca llegaron. Después, claro, un lunes, que esto, si me detienen el 16, el 15, 14, el 13 lunes de abril, yo iba a buscar a mi mujer al trabajo. Y entonces ella me dice, fulanito de tal, que trabaja en un confidencial, en un medio confidencial de internet, me dice que mañana sale que te has acogido a la regularización, cosa que mi mujer tampoco sabía. Y le digo, joder, que el SEPLAC te está investigando. El SEPLAC depende de economía. Efectivamente, a las 8 de la mañana ponemos las radios y ahí estaba. Rodrigo Rato, investigado por el SEPLAC, porque se ha conseguido la regularización, patatín, patatán. Bueno, y el miércoles, esto es el martes, el miércoles en Televisión Española salen unas declaraciones del ministro de Justicia en las que dice que yo me he acogido a una regularización. ¿Cómo lo sabe? Lo saben todo. No pueden saberlo. Vamos a ver, esto, en el año 96, mayo, yo llego al Ministerio de Hacienda como ministro. Y una de las primeras cosas que me dicen es, no preguntes por nadie porque no podemos darte ninguna información de ninguna persona, porque queda huella. Pues que ahora España es diferente. Debe ser. Yo creo que sí, porque he visto que salen datos fiscales de mucha gente, entre estos salen los... Pero un ministro de Justicia, que hace
gala de que sabe unos datos confidenciales de un ciudadano por la televisión. Es gravísimo. ¿Qué tienen en la cabeza? O sea, porque no es el ministro, qué sé, de Agricultura, que con todos mis respetos igual de importante, pero es el de Justicia. Pero luego usted fue al Ministerio del Interior, ¿no? A mí me mandan un recado de que el ministro del Interior me quiere ver, yo pido hora, como es el ministro del Interior, pues natural, por mucho que le pidas hora, si no te quiere ver, no te ve. Fernández Díaz. Me recibe, una conversación humana, muy agradable. Yo a Fernández Díaz lo conozco desde el año 78, o sea, muchos años. Y en esa conversación, que la cuento en el libro, pues él me dice, bueno, el presidente Rajoy, mira, yo le he dicho que nos íbamos a ver. Y yo pues decía, bueno, ¿y esto a dónde vamos a llegar? O sea, ¿qué me van a decir estos ahora, no? Y ahora le voy a decir que estamos juntos y tal. Bueno, pues y ahí quedó todo, ¿no? Yo entendí, bueno, esto es un recado de no te odiamos todos, o yo qué sé. La verdad es que en ese momento me importaba un bledo que me odiaran todos, o sea, que me dejaran en paz, ¿no? Que ya era imposible, yo había entrado ya en una rueda de picar carne que nada, que no iba a salir y no he salido todavía. Que no ha salido todavía. No, tengo un juicio pendiente, ¿no? Y le llama a Rajoy. Bueno, él habla con Jorge, ¿no? Estoy con Rodrigo, bueno, pues el presidente, no me acuerdo si fueron saludos o recuerdos o nada, pero vamos, estaba claro que el mensaje era un mensaje muy extraño, ¿no? Gallego, quizá. Yo diría más bien Rajoy, ¿no? Porque hay gallegos, o sea, no todos los gallegos. Lo dice por Feijóo. No, lo digo por muchos más gallegos. ¿Cuántos gallegos hay? Hay 2 millones o 3 millones de gallegos, sí. No digo que todos. No, porque después en la cárcel Luis Bárcenas me contó que a él le pasó lo mismo. Que a él le montó un tema de recaos, y cuando te monta un tema de recaos es que te va a dar pal pelo, ¿no? Y eso es lo que nos pasó a los dos. Bueno, total, que a los 2 días se había filtrado, fue un desastre de comunicación para él, porque ¿qué hacía él recibiendo a un señor que acaban de detener? Para mí, ¿qué hacía yo yendo a verle a él? Que además volvía a salir en los papeles, que era lo que menos me apetecía a mí, salir en los papeles para nada, porque a mí que me importaba que me dieran recados de Rajoy, yo no quería recados de Rajoy para nada, yo lo que no quería es que el ministro de Justicia dijera conocía mis declaraciones de renta, o el director de la agencia tributaria dijera que conocía mis declaraciones de renta, que era lo que me interesaba a mí. Los recados, pues sí, o sea, ¿qué me servían a mí los recados? Pues sí. Pero bueno, volví a salir en los papeles, todos los periodistas me ponían a caldo, ponían de caldo al ministro. Bueno, es un desastre de operación. Y por último, lo acaba de mencionar, la cárcel. No podemos irnos, es la parte menos económica, también es la más humana y a la más, no sé si decir emocionante, es la que más conmueve del libro. Por lo menos a mí, los capítulos sobre el paso por la cárcel, esa sensación que yo creo que transmiten los autores del libro de injusticia por entrar, pero injusticia también durante el proceso, durante los años, que pues eso, que no se le aplicaban los beneficios penitenciarios que sí se le aplicaban a otros condenados, que no se le aplicaran pues esa atenuante por haber pagado previo a la instrucción el gasto de las tarjetas. ¿Cómo es el paso por la cárcel para una persona que probablemente nunca había pensado estar en la cárcel? A mí una frase del libro que, digo, me ha hecho gracia, aunque me pareció muy llamativa, es cuando dice, me tuve que buscar un abogado porque nunca lo había tenido. Que sí, es verdad, yo tampoco tengo abogado, y digo, si me pasara algo así, lo primero que haría sería decir, ¿dónde encuentro uno? Pues yo, el consejo que le daría a alguien, si le pasara algo así, es que se comprara, antes de buscarse al abogado, se comprara un código penal y lo leyera. Porque te da pereza leer el Código Penal y al final lo tienes que acabar leyendo. Bueno, ¿cómo es? Pues muy duro. Es decir, la cárcel es muy dura para cualquiera que tenga que ir. Está pensada para ser dura. O sea, la cárcel no es un regalo que te hace el Estado, es un castigo que recibes del Estado. Hay una teoría moderna, y es que se supone que te quieren o que quieren que te regeneres. A unos les pasa y a otros no. No es fácil, las personas. Lo de regenerarse es una cosa que depende de cada quien y muy de sus personal. circunstancias, muy personal. Pero bueno, la cárcel es dura. Es dura, pues estás encerrado y no tienes libertad, o sea, así de simple. Y después estás separado de tu familia y tu familia tiene que irte a ver allí, y eso es muy duro y muy difícil y tal. Pero tenemos una capacidad de supervivencia muy superior a lo que esperamos, ¿no?
Y después la cárcel, pues es un sitio donde el compañerismo es muy, muy útil, ¿no? Es un cobijo, es un respaldo, es un clavo ardiendo al que te agarras, y ellos se agarran al tuyo y generas ahí unas dinámicas humanas muy importantes, ¿no? Que son una base de lo que te mantiene, te permite aguantar. ¿Ha mantenido contacto con esas personas? Sí, claro, mantengo bastante contacto. Voy de vez en cuando a ver a algunos amigos míos que todavía están dentro y mantengo contacto con algunos que han salido y nos vemos y jugamos al mus. Y otra tesis mía de estas de quedarnos sin amigos. ¿No le parecen absolutamente disparatadas las condenas que hay por corrupción en España? Las penas, perdón, Antes por lo hemos corrupción. apuntado, sí, Porque sí. yo, de verdad, y digo los nombres de los casos más mediáticos. Bárcenas, Urdangarín. Dices, no, es que Bueno, depende de quién seas, maniobró para conseguir un contrato para un amigo en el Fitur de Madrid para que se lo dieran a no sé qué empresa era un ¿Guiñán? quién. Digo, vale, Depende de sí, quién está todo seas, mal, pero que eso tenga una condena de 12 años, digo, a ver, que ha maniobrado para... Sí, está mal. Si yo no digo que esté bien, pero de ahí a los 12 años la gente sabe lo que es la cárcel. Meter 12 años a una persona en la cárcel o darle esa pena por haber gestionado, haber hecho tráfico de influencias para que le dieran un contrato a un amigo. A mí me parece disparatado. Pero depende de los casos, ¿eh? Hay casos de 18, 20 años y hay casos de 9, 6 años, ¿no? Depende de los casos. No es uniforme ni muchísimo menos. Pero también me parece disparatado 9 años para los casos de corrupción que muchas veces Bueno, hay. sí, pero 18 son el doble de 18 es el disparatado. doble. Sí, sí, La sí. cárcel es un... mi experiencia, que es 2 años, no es mucho, pero vamos, es suficiente, o por lo menos para darte una idea, es que es un proceso progresivo. Es decir, es como si ahora los aquí presentes cogemos un saco de 1 kilo. Ya, cogemos y bueno, es 1 kilo total. Y dentro de 5 días, joder, este kilo, la verdad es que pesa, ¿eh? Y dentro de 1 año, estamos del kilo hasta las narices, ¿no? La cárcel es todos los días, hay un chico, pum, vas. Por eso las películas o en las novelas o en la realidad, bueno, también en la realidad, porque yo lo he visto, la gente va marcando los días, porque cada día pesa, ¿no? Cada 18 años son muchos años, ¿no? ¿Y cuando sale de ahí, cómo se siente? Bueno, Supongo que llegar a casa... depende del tiempo que lleves, ¿no? Yo creo que depende mucho del tiempo que lleves. Yo creo que el tiempo es clave, ¿no? Yo creo que hay un poco la leyenda negra, ¿no? La leyenda urbana, no sé cómo llamarla, de que a partir de los 7 años es bastante difícil recuperarse. O sea, ¿a usted no le ha costado recuperarse? Yo espero que no, ¿no? Yo tengo una familia que me ha respaldado, tengo muchos amigos que me han respaldado, antiguos y nuevos. Tengo una mujer que me quiere y que yo la quiero. No me puedo quejar de eso, ¿no? Me puedo quejar de otras cosas, pues a lo mejor, pero de esas no. Pero si pasa mucho tiempo, eso es lo que te dicen ahí, y lo entiendes, ¿no? Al fin y al cabo, aquel es un mundo muy especial, aislado, entonces en el que estás a todas horas, no tienes escapatoria, no tienes salida, no tienes nada, ¿no? Es verdad. Después, claro, empiezan los permisos, eso es muy importante, los permisos. Los permisos yo creo que son un instrumento en el que tú te vas reencontrando. Ya, entonces, porque el horizonte de tiempo es muy importante, el que tú digas, bueno, sí, bueno, estoy aquí bien fastidiado, pero dentro de 3 semanas me voy a poder tomar... Un amigo mío que salió hace poco, para que veas lo que ha cambiado España, dice, bueno, es que yo lo que quiero comer es sushi. Bueno, este tío, pero ¿cómo podrá querer comer sushi del mío en mi vida? Si es que y claro, lo que copió. Ni tortilla de patata, ni filete. El signo de los tiempos, claro. El signo de los tiempos. Yo quiero sushi. Bueno, pues, ¿te parezca que no? Pues dices, bueno, me voy a comer un poco de sushi, ¿no? Entonces, los horizontes se van arreglando, ¿no? Pero claro, tú no obtienes permisos hasta que no superas el 25% de tu pena. Entonces, claro, no es lo mismo el 25% de 9 que el 25% de 18. Claro. Entonces, claro, el 25% de 18 es que es la torta, ¿no?, de años. Entonces, gente condenada por cohechos de 250.000 euros a 18 años, a mí me parece tremendo, ¿no? Y en cambio hay otros casos de 700 millones de euros que las condenas no superan los 9 años.
Que Dios me libre, yo no quiero que a nadie lo condenen a nada, pero me gustaría que hubiera un baremo similar, ¿no? ¿Le interesa la política ahora? A mí me interesa la política desde que nací. Siempre me ha gustado. No puede evitarlo. No, es que me divierte. O sea, ¿Se da usted cuenta de que he escrito un libro? Nosotros aquí estamos cerca del anarcocapitalismo muchas veces. Este podcast es así, muy antiestado. Y yo leyendo su libro decía, yo esto se lo mandaba a leer a la parte de la cárcel, la parte de las actuaciones de Hacienda, el cambio de las reglas del juego. El cambio de las reglas del juego. Yo esto se lo hacía leer a buena parte de la población española porque yo creo que se iban a acercar bastante a nuestras posiciones, a esas posiciones antiestado, a mí me interesa la política, sí, me ha interesado desde niño. O sea, a mí me gustaba hablar de política cuando tenía menos años, ¿no? Cuando pues otros niños hablaban de otra cosa, era un poco repipi. ¿Tú a quién votas? Preguntaba. Bueno, en aquella época no se votaba. En aquella época lo del voto era una Sí. excentricidad, ¿no? Pero no sé a quién votas. A mí no me interesa nada. Ya me doy más o menos cuenta de a quién vota cada cual, ¿no? Me interesa hablar de temas políticos, me interesa hablar de temas internacionales, ahora me interesa también mucho la macroeconomía, que está muy mezclada, entonces pues ahí me entretengo y estamos en una época fascinante, no sé si peligrosa, pero fascinante, ¿no? Desde el punto de vista político, macroeconómico. ¿Y su partido sigue siendo el PP? Yo ya no tengo partido, ya no estoy afiliado a ningún partido. No, el voto es secreto. Y yo voto siempre, creo que hay que votar, como sea, pero hay que votar. Pero cada cual yo voto... Pero es tabernario, de Ayuso. Ayuso, bueno, no sé si yo muy tabernario ya no soy porque mi estómago ya no porque es lo usted que era. medita más. No, más pero no solo por más eso, por ahí. pero además mi estómago ya no me permite determinadas expansiones, por lo menos como antes, ¿no? A mí me interesa en este momento que me hablen de cosas que a lo mejor parecen poco del silencio positivo. Quiero que la administración esté obligada a contestar en un plazo de 6 meses y si no contesta es sí. Que me hablen de los derechos del contribuyente, que me hablen de la obligación de la administración de oficio a apreciar la jurisprudencia y que me hablen de que la administración sea condenada en costas cuando pierda. La única persona que menciona alguno de estos temas es Ayuso. Los demás, como si estuviéramos hablando de no sé qué. Nosotros aquí somos muy fan de todos ellos. De hecho, sí. hemos tenido varios programas sobre los abusos de Hacienda y cómo en ocasiones yo creo que es que se está convirtiendo en un poder, un Estado dentro del Estado peligrosísimo. Bueno, que acabas en un manicomio. Y esa falta de responsabilidad. No ha tocado el tema de la responsabilidad para el funcionario que hace mal las cosas, que yo creo que también es un gran problema. No, digo ahora, en esta lista. O sea, lo ha tocado a lo largo de la entrevista, pero en el listado no estaba la parte de responsabilidad del funcionario. Hay 3,5 millones de votos juntos y ahí estás luchando contra cosas muy difíciles. Pero ya me conformaba yo con que hubiera los 4 temas que he dicho y alguno más, ¿no? Ya me conformaba yo. Seríamos otro país. Los incentivos son imprescindibles en esta vida. Aparte de la bondad o maldad de las personas, nos movemos mucho por incentivos. Y si un fiscal o un inspector de Hacienda sabe que si pierde va a tener que pagar las costas, aunque sea su jefe o su organización, se lo va a pensar, ¿eh? Lo va a pensar, ¿eh? Tengo que reconocer que no me hablan de esos temas mucho. O sea, tienen que escuchar nuestro podcast. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer porque yo oigo muchísimo la radio y veo que me hablan de muchísimas cosas que sí, que me parecen muy interesantes, que tal, no sé qué, pero que a mí no me mueven el voto. A mí me mueve el voto esto. Pues Rodrigo Rato o Rodrigo de Rato, Las que dos creo que cosas siempre se ha valen. llamado así, de siempre. Pues me ha llamado las dos cosas de siempre. Una es lo que pone el carnet de identidad y los títulos universitarios y lo otro es pues cómo me llama la gente. Pues muchas gracias por esta entrevista. Recomendamos el libro. Sí, Muchas gracias. Publicado Muchas por gracias Península. por la entrevista, por el libro. Otro día le vamos a traer porque es verdad, yo
yo siempre... Para hablar de meditación. Sí, bueno, de su... A ver, yo, si alguien me dijera, pero y, por ejemplo, con Rodrigo de Rato, vosotros que sois un podcast así como muy liberal, yo digo, sí, yo a lo mejor, por ejemplo, de su etapa en el gobierno decía, ¿por qué no hicisteis estas cosas que se suponía que podíais hacer? ¿Por qué las privatizaciones? Algunas no me gustaron. Yo en la parte política yo creo que podría discutir con nuestro invitado. Es en la parte esta en la que se ha centrado todo el mundo en los últimos 10 años, en la que digo, ¿por qué a este hombre le han metido? O sea, pudiendo criticarle lo que yo le criticaría de, venga, vamos a meternos con lo que hizo el PP entre 2006 y 2004, que yo muchas veces digo, ay, se quedaron muy cortos, y se meten con lo que a mí me parece incomprensible. Así se lo tengo que decir. Bueno, la vida es la canción, ¿no? La vida te da sorpresas, ¿no? Pues es una verdad como un templo. Pero si está encantado, le volvemos a traer para hablar de aquellos años que también para hablar hay de mucho macroeconomía, estoy encantado de venir a hablar. Además que viene en moto. Vengo en moto, sí, yo me muevo en moto. Sí, yo soy en Vespa. Que hay motos y motos. La mía es una Vespa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues ya se ha ido Rodrigo Rato en su moto, que tengo que decir que es el mejor medio de transporte en Madrid. Sí, a mí me convence mucho. Que también yo soy un poco miedoso. Es algo legendario ya lo de la moto por Madrid, ¿no? Sí, pero espera, hay mucha gente famosa que se mueve en moto. El Sí, alcalde sí. también, ¿no? Dice, Como llevas casco. Claro, no te conocen. Claro, Eso vas de dicen muchos incógnito. famosos, que así no saben quiénes son. En fin, yo no sé si Rato ha querido pasar desapercibido desde hace varios años después de la que ha pasado. No me extrañaría. Madre mía. A Rato, que es un personaje, como personaje público, que yo ya lo decía antes, que yo le podría hacer muchos reproches por el tema de política. Y que tiene sus sombras y sus luces. Sí, hay muchas cosas de las que hizo el gobierno del PP, de Aznar, que critico, y que no se dieron pasos adelante, que habrían sido muy importantes, y algunos otros. Por ejemplo, el tema de las privatizaciones. A ver, el gobierno del PP nombró como altos cargos de empresas que luego se privatizaron a personas que solo estaban ahí por su cercanía al poder, y eso luego es un problema, pues incluso desde el punto de vista argumental, pues te dicen, claro, es que mira, el PP coloca a sus amigos. Son cosas que podría en un momento dado pues discutir con el señor Rato, con Aznar, oye, ¿por qué se hizo esto o lo otro? Pero la cacería que se le ha hecho a Rato alrededor del caso Bankia me parece uno de los procesos más inmorales que ha habido en este país. Es decir, ha sido una cacería al hombre, y ya no solo a él, a los consejeros de Bankia. Los políticos españoles, ayudados por parte de judicatura, fiscalía, inspectores, etcétera, han decidido que ante la opinión pública tenía que haber unos cabezas de turco, tenía que haber un chivo expiatorio, y que iban a ser los consejeros de Bankia, y se han saltado líneas y se han hecho cosas absolutamente demenciales. Y a todo eso sumado la pena de telediario, la persecución posterior por Hacienda. Todo eso se suma en la parte de la demencialidad, sí. En el pack de la demencialidad. Sí, ¿qué piensas? Es que yo tampoco estoy libre. Sí, no, o sea, está claro. Para mí el caso Bankia es la demostración más palpable que ha ocurrido en España en los últimos 20 años, de que si tienes la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y los responsables del Estado deciden que tú tienes que pagar para que ellos se libren, para que ellos desvíen la atención, para que a ellos no les salpique, si tú tienes que pagar, harán lo que sea y te destrozarán la vida de cualquier forma para que tú pagues. Y me parece, pues lo que digo, muy, muy preocupante. Y es, o sea, si a mí me dijeras, ¿cuál es quizás el caso que ejemplifica muchas de las cosas que van mal en este país desde ese punto de vista institucional, legal, político y con sus relaciones económicas? Te diría, sin duda, el caso Bankia. Bien, pues volvemos la semana que viene, sí, en una semana. Y ya sabéis que nos encontráis en nuestro periódico en Libertad Digital y en todas las plataformas de podcast. Un abrazo enorme a repartir.